hablando de la creación del hombre, de todas estas que son realidades que nosotros consideramos históricas desde el punto de vista de la fe. Una Históricas no porque pregunta. fueron históricas desde el punto de vista de la fe porque creemos que sucedieron. En ese sentido son históricas para nosotros, pero que se cuentan usando imágenes simbólicas, o sea, son símbolos, pero en esos símbolos se encuentran realidades teológicas para nosotros que las creemos por fe. Claro, pero una pregunta, Max. ¿Tú crees que esto de que ella le dirá el cacayal y tú le pisarás la cabeza, ¿tú crees que eso no es histórico? ¿Tú crees que eso simplemente eso nunca pasó? Porque eso la Iglesia Católica lo tiene por suma importancia. Eso sucedió, pero no sucedió así tal como la gente se lo imagina, que había una serpiente y vino Jesucristo, le pisó la cabeza a la serpiente. La serpiente simboliza a Satanás. Yo estoy de acuerdo. No es que había literalmente una serpiente ahí, o sea. Yo estoy de acuerdo que yo no creo tampoco que el diablo era una serpiente, simplemente yo creo que la serpiente era netamente un simbolismo. Un símbolo de Satanás. Pero una cosa es lo que pasó en el Edén, que pudieron haber sido simbolismo, y otra cosa es cuando la escritura comienza a narrar hechos históricos. Porque, por ejemplo, si Enoc no es un personaje histórico, Enoc nunca se lo llevó Dios, y Enoc está en el Nuevo Testamento, en la genealogía de Cristo. Ok, entonces, si Enoc no existió, si Noé no existió, porque simplemente son personajes para contar hechos teológicos, la genealogía de Cristo es falsa. Yo nunca mencioné a Noé ni a Enoc, yo mencioné la creación. Oye, Max, Noé está antes de Génesis 12, Noé es Génesis 6. Okay, entonces, sí, pero Adán y Eva, Caín y Abel están antes de Noé y de Enoc. Pero no es Génesis 12, es Génesis 6. Ahora, si en Génesis 11 en realidad no existió la Torre de Babel, entonces en realidad los idiomas tuvieron otra causa que no fue el poder de Dios. Entonces tenemos que creer que Génesis 11 también es un hecho histórico. De ahí nace el nombre de Babilonia, es decir, hay cuestiones históricas. Sí, ahí. nadie lo está negando, nadie está negando. Lo que es simbólico, le voy a decir una cosa, le voy a decir específicamente lo que es simbólico. No es que Satanás no tentara al hombre, eso es histórico desde el punto de vista de la fe, claro que sucedió. Ahora, en la forma que se cuenta es simbólico, no que el hecho no haya sucedido, el hecho sucedió, lo creemos que sucedió por fe, pero lo sucedió literalmente tal como lo cuenta el Génesis. No, el Génesis lo cuenta una verdad, pero la cuenta a través de un simbolismo, pero sí la está contando, sí es algo real, pero es en la forma que se cuenta, debemos de tener mucho cuidado que no tomarlo literal. Vamos a darle el tiempo a Lucas ahora que quiere hacer una pregunta, creo. Gracias, pastor. Yo tengo una pregunta para Max. Yo quiero saber de qué fuente saca él esos argumentos y por qué sitúa sus argumentos diciendo que la primera parte es simbólica y después que la otra es histórica. No entiendo. Bueno, de lo que enseña la Santa Iglesia Católica, por ejemplo, hay dos tradiciones, te lo voy a explicar, la tradición yavista y la tradición eloísta. El Génesis realmente no fue escrito por Moisés. La tradición muchas veces, por muchos siglos se la atribuyó a Moisés, pero realmente el Génesis fue escrito en dos épocas distintas, durante ¿cómo se llama? Del exilio de Babilonia, del pueblo judío en Babilonia en el año 587, cuando los sacerdotes judíos, la patria judía había sido destruida, los sacerdotes judíos no querían que se perdiera la historia y hicieron una recopilación de todas las tradiciones que habían recibido, lo que sabían de Moisés y de sus antepasados, lo sabían de una tradición oral que se había pasado durante siglos y no querían que se perdiera esa tradición y fue puesta por escrito. Ellos pusieron por escrito toda su historia. Ahí donde escribieron una parte del Génesis y la otra parte de Génesis fue compuesta hacia el año 1000 antes de Cristo. Entonces, hay dos tradiciones, la tradición del hombre hecho de la tierra y la tradición del hombre hecha del polvo. Entonces, de Señor, tenga educación, gracias, estoy hablando. Por favor, yo pienso que usted está equivocado también, ¿qué quedamos? Bueno, entonces, la tradición del hombre hecho del soplo de Dios y la tradición del hombre hecho de la tierra. Entonces, estas dos tradiciones se juntan
en un mismo libro. Por eso ustedes pueden ver de que el capítulo 1 del Génesis, si no me equivoco, dice que Dios creó al hombre primero que a los animales, y en el otro capítulo 2 dice que Dios creó a los animales primero que el hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos tradiciones distintas, a que ambas coinciden en que Dios creó al hombre y a los animales, pero no coinciden en cuanto al orden en que fueron creados. Entonces vemos que hay dos diferentes autores, y el relato de ambos autores fueron puestos en un mismo libro para contar la realidad teológica e histórica de este acontecimiento a través de imágenes y símbolos. Ok, a ver, vamos a darle paso a alguien más que quiera poner un punto, un tema. Yoimar, a ver, te escuchamos. Preséntate, bueno, ¿qué crees? Y mi nombre es Yoimar Pelufo, soy de Colombia. Creo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, yo quería hacer una pregunta a usted hace mucho tiempo respecto a lo que estamos viviendo hoy en día en las sociedades que nos movemos. Normalmente estamos atestados, inundados de... un momento, antes. Sí, un momento, antes que me hagas una pregunta, no vayas a preguntar nada acerca de pues cuestiones de preferencias sexuales y esas cosas, pues eso está prohibido en YouTube, ¿eh? Si es de eso, Ok, no. Sin embargo, tengo una duda, y es cómo hablarle a una persona de esas, porque ajá, la Biblia muchas veces marca el hecho de que este tipo de personas no entran al reino de los cielos. Mas sinceramente no sé cómo llegarle a una persona de esas, qué ponerle, porque no van a hacerlo de la noche a la mañana, sería una decisión. Claro, te respondo. A ver, la escritura en realidad, cuando habla de los que no heredarán el reino de Dios, muestra no solo un pecado, sino, por ejemplo, 1 Corintios 6:9, ¿verdad? Es uno de los textos, muestra un montón de pecados. Así que todos los pecados vienen siendo iguales. Por lo tanto, se debe de tratar de predicar no en referencia al pecado que se está cometiendo, sino más bien a la necesidad que la persona tiene de Dios, porque igual necesita el adúltero, todos. El evangelio se transmite no en referencia como tal al pecado que se está cometiendo, sino en referencia a la necesidad que la persona tiene de Dios. Porque Isaías dijo, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó por su camino. Por lo tanto, unos tomaron por el camino de robar y son ladrones, otros tomaron por el camino del adulterio y son adúlteros, otros tomaron por el camino de la mentira y son mentirosos, así, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué es lo que todos tenemos en común? La necesidad de Dios. Porque el hombre va al pecado para llenar una necesidad. Y de manera especial, yo creo que de lo que me estás hablando están más necesitados que todo el mundo. Ok, porque en realidad el ser humano no ve, y los cristianos, ¿verdad? No ven los demás pecados igual, sino que ven en este caso peor, y lo cual yo creo que es un error. Todos los pecados son iguales. Ok, simplemente unos hacen una cosa y otros hacen otra. Ahora, cuando vemos en la Biblia, ¿por qué el cristianismo hay veces que ve una cosa peor que la otra? Porque, sin mencionar, ¿verdad? Por eso no estoy mencionando nada. Porque en la Biblia hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ciudades que cometían algún tipo de pecado y Dios venía y lanzaba fuego del cielo, azufre, y los quemaba. Y por lo tanto eso nos hace pensar a nosotros que son pecados peores. Pero en realidad no, porque Dios hizo lo mismo con otras ciudades que no cometían esos pecados. Por ejemplo, Nínive la iba a destruir igual, ¿verdad? Y era algo que no tenía, que
que ver con eso. Por ejemplo, el diluvio. En el diluvio era literalmente fornicación, hombres con mujeres, lo dice en Génesis capítulo 1, dice en Génesis 6, verso 1, y mira lo que Dios hizo, barrió el mundo entero. Entonces, en realidad, Dios aborrece todo el pecado. Por lo tanto, lo que hay es que hablarles del amor de Cristo y del amor de Dios y de la necesidad que tienen del Señor, como tenemos todos. Ya, esa es mi respuesta. Ok, a ver, ¿alguien más? Pastor, Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Sí. De los apóstoles, ¿se conoce alguno que haya sido hermano de sangre de Jesús? Ya que en Juan dice que ni aun sus hermanos creían en él. No, ningún apóstol era hermano de sangre de Jesús, y ese es un argumento que pone Luis Toro, y eso es una barrabasada de Luis Toro, porque en Juan 7, 5 dice bien claro que sus hermanos no creían en él, y ya que ese tiempo Jesús tenía a sus discípulos, lo vemos en Juan capítulo, Juan 2, ¿verdad? Sí, capítulo 2, la fiesta de Caná en Juan capítulo 2, ¿verdad? Ok, Sí. Vemos la fiesta de Caná en Juan capítulo 2, que Jesús está con sus discípulos, y los primeros discípulos que él tiene son los apóstoles. Y vemos en el capítulo 7, verso 5, que sus discípulos sus hermanos no creían en él, por lo tanto, no, sus hermanos no eran sus apóstoles. Ok. Buenas, Eduardo. Aquí estoy yo, Max, que puede salir de la llamada. ¿Me escuchas? Claro. Sí, sí te escucho. Quería hacer una pregunta. Creo que hay un señor que estaba hablando anterior a mí, que está hablando de la homosexualidad, algo así sobre ese tema. Por favor, Max, ese tema no lo toques aquí. No, nada, eso, nada. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? Eso es, no, nada, que eso en las redes sociales, ese tema está vedado y yo respeto eso. Está bien. Sí. ¿Qué es lo último que están hablando sobre? Que están hablando de diferentes temas, ¿verdad? Sobre que me hacía la pregunta, sí, que la Biblia habla como hermanos de Jesús son los apóstoles, porque Luis Toro dice que sí, que son los apóstoles. Un video él le busca madre a todos, y entonces busca la madre de los apóstoles, y yo le digo que no, porque los apóstoles no creían en él. Cuando Jesús resucita, Jesús le dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos que vayan a Jerusalén. O sea, Jesús sí le llama hermanos a los apóstoles. Ahora, los apóstoles eran hermanos de Jesús, pero no eran hijos de la Virgen María. O sea, Jesús le llama a los hermanos a los apóstoles como le llama hermanos, como yo les puedo llamar hermanos a ustedes, aunque no tengamos la misma madre. Jesús se le llama hermanos a los apóstoles, pero no eran sus hermanos biológicos. Acuérdense cuando Jesús le dijo a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, refiriéndose a los 12 apóstoles, que vayan a Jerusalén y que no se vayan de Jerusalén hasta que yo vaya a verlos. Le está llamando hermanos, pero no en el sentido de hermanos carnales, por supuesto. Yo creo que eso es lo que el padre Luis Toro quiso decir, que sí son hermanos, pero en ese sentido de hermandad, no porque fueran hermanos biológicos. No. Lo que Luis Toro quiere decir, a ver, la Biblia menciona hermanos de Jesús. Entonces, él no está diciendo que eran hermanos biológicos. Él lo que está diciendo es que los hermanos de Jesús que menciona la Biblia, que en este caso serían primos, o lo que dicen ustedes los católicos, son sus apóstoles. Y no pueden ser sus apóstoles porque sus hermanos no creían en él y los apóstoles sí creían en él. ¿Ok? Entonces, no es que Luis Toro diga que sus hermanos son hermanos de sangre. Lo que él dice es que lo que la Biblia menciona como sus hermanos son simplemente los apóstoles, sean primos, sean lo que sea, son sus apóstoles. Eduardo, todos los que estén en este chat son evangélicos, porque me parece, o yo soy el único católico acá. Pastor, no tengo idea. Pues me parece que todos se van evangélicos, igual que ustedes, eso es lo que me parece. Sí, no, el problema es que yo puse el enlace en varios foros, en el de Guido y en páginas, entonces no sé los que han entrado, en realidad no sé quién. A ver, sí, Noé, preséntate y di cuál es tu creencia. Pastor, buenas noches, Dios me lo bendiga poderosamente, siervo. Soy cristiano evangélico pentecostal, creo en las 5 solas de Martín Lutero, de nuestro maestro.
Ya que se encuentra, por lo que veo, un apologista católico, la pregunta es para usted, pastor, y si le ayuda el pastor Max, con gusto. La pregunta es, perdón, acerca de por qué, de dónde sacan la enseñanza herética, de antemano ya lo digo, de que María es purísima, sin pecado concebido, ya que en su credo, su dogma lo declaran, que es sin pecado concebido, es purísima y que es inmaculada. Necesito usted si de alguna forma me podría explicar, pastor, y si le ayuda el apologista católico. Claro, yo te voy a dar mi explicación, pero después seguro que Max te va a dar una explicación más católica, vamos a decir así. Para mí, ok, y cuando digo para mí, es lo que he estudiado y lo que yo creo que las evidencias muestran, es que esto ellos lo basan en un silogismo. El silogismo es un argumento lógico de que si María dio a luz a Jesús y Jesús siendo Dios, pues entonces se sobreentiende que ella no debía de tener pecado. Y la otra cosa es que como ellos creen en el pecado original que se transmite a través de la sangre, no como tal en el pecado imputativo, ¿ok? Sino ellos creen el pecado a través de que se transmite de padres a hijos. Entonces, si María hubiese tenido pecado, Jesús, por ende, hubiese tenido pecado. Por lo tanto, lo que se sobreentiende con la lógica es que María no tuviera pecado. Da otra argumentación también, y es el tema de llena de gracia, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo dice el ángel ya siendo una adulta, así que no necesariamente si era llena de gracia, era inmaculada, pero ellos también lo dan como un argumento a favor de ser María inmaculada. Por otra parte, hay algunos escritos apócrifos que sí dicen que María nunca había pecado, inclusive que era una profeta y que era literalmente la niña mimada de Israel. Yo he leído escritos apócrifos un montón, que la tenían desde pequeñita, la cuidaban como oro porque había profecías sobre ella, que iba a ser grande y todas estas cosas. Pero esto no está en los libros canónicos ni de los católicos ni nuestros. Esto está en libros que ni los católicos ni los evangélicos creemos por inspirados. Esa es mi respuesta. Seguro que Max te va a decir algo. Ok. Sí, adelante. Caballero, la Santa Iglesia Católica nos enseña que la Santísima Virgen, Madre de Dios, ella es pura, purísima, inmaculada y no es ninguna herejía. Esto tiene bases bíblicas en los evangelios, en el Evangelio de San Lucas, cuando el arcángel Gabriel le dice, llena eres de gracia, que jarito men. En primer lugar, no podemos pensar que Dios escogió a cualquier mujer para tener a su hijo. O sea, Dios no iba a escoger a una cualquiera. Obviamente que la Santísima Virgen fue escogida por Dios, fue predestinada por Dios. Y esto está comprobado en el libro de Isaías, capítulo 7, donde dice, una virgen tendrá a luz un hijo y le pone su nombre Manuel. Entonces, María fue predestinada por Dios desde la eternidad para tener a su hijo, y él no iba a escoger a una cualquiera, como creen muchos protestantes, que son muy fanáticos, que odian a la Santísima Virgen María. Y ella fue inmaculada. Y esto también lo dicen los padres de la iglesia, no solamente en libros apócrifos, hay padres de la iglesia que definen la inmaculada concepción de la Santísima Virgen. Sí. Pregunta, señor Max. Usted me está dando a entender que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, me está dando usted a entender que él sí necesitó a un ser humano inmaculado, purísimo, en este caso hablando de María, para que él pudiera encarnarse y venir a la tierra, y que María no necesitó eso, porque entonces sería una cadena regresiva, que entonces María también necesitó que su mamá fuese purísima, inmaculada y llena de gracia, de alguna forma, para que ella también viniera a la tierra, y por ende al Hijo de Dios. ¿Eso me está dando a entender? No le estoy dando a entender, se lo estoy diciendo, se lo voy a explicar. Escúchame bien. Dios no necesita de nadie ni de nadie, de nada ni de nadie. Dios
pudo haber nacido directamente, porque Dios puede hacer lo que le dé la gana. Pero él quiso necesitar de una mujer, no porque él necesita de una mujer, no necesita de nada ni de nadie, pero él le dio la regalada gana nacer de una mujer. Ahora, usted dice, más es que si es lógico que María no tiene pecado, entonces que significa que la mamá de María tampoco tuvo pecado. No necesariamente. Le voy a decir una cosa, Dios puede hacer excepciones. Le voy a dar un ejemplo. San Pablo dice, y no quiero salirme del tema, San Pablo dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. No podemos ir al cielo con la carne y la sangre. ¿Y cómo es que Enoc y Elías subieron al cielo? Elías subió al cielo en un torbellino. La Biblia no dice que murió. Entonces Dios puede hacer excepciones, porque Dios puede hacer lo que le da su regalada gana. Entonces, ¿usted cree que para Dios es imposible que aunque María haya nacido de una pecadora, como fue la mamá de ella, que fue a Santa Ana, y su papá fue San Joaquín, que ellos fueron pecadores, ¿usted no cree que Dios puede hacer que María haya nacido sin pecado, aunque los papás de ella hayan sido pecadores? Entonces, Jesús no tenía pecado. Eso no tenía pecado. Entonces, si usamos la lógica suya, entonces si María tenía pecado, entonces Jesús también tenía que tenerlo, porque Jesús nació de una supuesta pecadora que es María. Entonces Jesús también tenía que tener pecado. Si aplicamos la lógica suya a la inversa. Entonces, si un pecador nace de otro pecador, entonces Jesús tenía que ser un hombre pecador, pero la Biblia dice que Jesús no tuvo pecado. Entonces, ¿qué quedamos? Entonces, No, porque, Jesús no, escogió este una mujer pura. No, en este caso, disculpe, pero en este caso, así como se le aplica lo que se le atribuye a María, Santa María, también se le aplicaría entonces en este caso al Hijo de Dios sin la necesidad de la Virgen. Pero de acuerdo, entonces, estoy le completamente de aplicamos acuerdo. su lógica. Entonces Jesús nació entonces Jesús tenía que nacer con pecado porque nació de una supuesta pecadora. Se le aplico la lógica que usted está diciendo al revés. Se le aplicamos a Jesucristo. Entonces tiene usted un grave problema, señor Max, con el Apocalipsis capítulo 5. Porque dice la escritura claramente y categóricamente y textual, dice que en el cielo se le hizo una pregunta a Juan y le dijo, ¿quién es digno de abrir los sellos, los 7 sellos? ¿Quién es digno? Y dice que Juan lloró porque no se encontraba ni uno solo en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué no dijo María? Y solamente uno, el Cordero de Dios. Él es digno solamente, él fue el que venció. Él solamente es digno, ¿por qué no menciona a María? Y dígame una cosa, déjeme poner un puntico ahí. Déjeme poner un puntico ahí. Solamente voy a decir que buen argumento del hermano. María no era digna para abrir los sellos, se la puso dura a Max. No sé cómo Max va a salir. Está muy fácil de contestar esa pregunta. No sé. Está facilísimo. Si quieres 10 minutos para irte y regresar, puedes hacerlo. Dale. Mira, facilísimo. Entonces, según su opinión, entonces el Espíritu Santo no era digno de abrir los sellos. Porque el Espíritu Santo no fue y los abrió, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces usted dice, ya que el sello los abrió Cristo y no los abrió María, significa que María no era digna. Entonces, quiere decir que también podríamos decir que el Espíritu Santo no es digno, porque el Espíritu Santo no abrió los sellos, porque los abrió Jesucristo. Entonces, si María no es digna, entonces el Espíritu Santo tampoco es digno, porque el Espíritu Santo pudo haber ido y abierto los sellos, porque usted también cree que el Espíritu Santo es una persona como yo. Hay veces como su argumento se le cae al suelo, Señor. Pues yo le digo que sus argumentos son muy fáciles de contestar. A ver, según ustedes, el Espíritu Santo no es digno, entonces. Oye, a ver, un momento, déjame poner un punto ahí. Bueno. Sí, defiéndala, Eduardo, defienda a su gente. No, pero espérate, Max, mira. Vamos a ser justos y honestos. Lo que se está preguntando en el cielo es claramente, no es en referencia a Dios, ¿verdad? Porque entonces tú estás diciendo que que el Espíritu Santo no era digno, porque si el único digno es el Cordero y se está incluyendo a Dios, entonces tú también que estás diciendo que el Espíritu Santo no es digno. Ok, entonces yo estoy seguro que tú yo se lo estoy diciendo en forma de pregunta. Yo lo sé, pero ese argumento viene para atrás contigo, a ti también, porque si tú colocas a Dios en la ecuación, tú eres el que estás afirmando que Dios no era digno, pero él no lo coloca en la ecuación. Él no está diciendo que Dios no es digno, sino que ¿quién podía abrir los sellos de Dios? En este caso solamente Cristo. Yo creo que el argumento está bueno, Max. Apologista católico.
Le doy Dígame. gracias. Quedó ante muchos testigos que el pacatazo fue contundente, claro y rotundo. Muchas gracias, bendiciones. Pasen buenas noches. Gracias, Pastor Eduardo. Pacatazo que se llevó usted, señor. Bendiciones, bendiciones. Por la Ay, mira, dice esta gente. Ok, sigo poniendo el enlace, sigo poniendo el enlace aquí para los que quieran entrar, puedan entrar. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? El mismo Max, cualquiera. Sí, yo quiero decir algo. El pacatazo se lo llevó el señor que se fue, porque en primer lugar, ¿qué es lo que se deriva de todo esto? Solo el Cordero fue digno de abrir los sellos. O sea, si el Cordero es el mismo Dios, entonces solamente Dios es digno de abrir los sellos. Pero ¿qué tiene que ver eso con María? O sea, el Señor mezcla diferentes cosas, pero vamos a hablar de otro tema muy interesante, muy, muy interesante. Dios tiene emociones, Dios se enoja, Dios se arrepiente, o Dios no. Por ejemplo, en los pasajes bíblicos, en Génesis capítulo 6, donde dice, y Dios sintió un gran dolor en su corazón a ver el pecado de las personas y por eso mandó el diluvio. Yo digo que Dios, eso no se debe interpretar literalmente, eso es simbólico, es una metáfora. Dios no tiene corazón porque el corazón es un órgano humano, y si decimos que Dios tiene corazón, tenemos que decir que Dios también tiene cerebro, tiene hígados, páncreas, riñones, intestino grueso, intestino delgado. ¿Quién va a decir semejante estupidez? Entonces, Dios no tiene corazón. Entonces, la Biblia no se debe interpretar al pie de la letra, sino que eso es un antropomorfismo, y un antropomorfismo es que se le atribuye a una divinidad características y rasgos humanos, pero no sé qué piensan los que están hechas, si creen que es literal, debemos interpretar lo que Dios sintió dolor en su corazón, o están de acuerdo conmigo que eso es un antropomorfismo y que eso es algo simbólico. Dios no tiene órganos humanos porque es espíritu. Ese sería un tema muy interesante. Adelante. Ok, a ver, hablo un poquito sobre eso. Bueno, Dios sí tiene corazón, lo que no tiene es músculo cardíaco, y son dos cosas diferentes. Cuando vemos el pensamiento que los antiguos tenían acerca del corazón, ellos entendían que el corazón iba más allá de lo que es el músculo cardíaco. Ellos entendían que el corazón era de donde nacían las emociones. Va con respecto también al alma, que ellos creían que era la caja torácica. Los antiguos creían que en la caja torácica pues se guardaban todas las emociones, era como una caja, literalmente. Ok, entonces la palabra corazón tiene mucho significado. Entonces sí, músculo cardíaco no, pero corazón del cual habla la Biblia sí. Por ejemplo, cuando Jesús dice, dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Jesús no está hablando como tal del músculo cardíaco, aunque por supuesto también el músculo cardíaco es importante para la vida, pero dice, del corazón nace lo bueno y lo malo. Entonces Jesús tenía una percepción del corazón que iba más allá del músculo cardíaco. Está hablando del alma como tal, ¿me entiende? Es decir, de lo que es la parte ontológica, vamos a decir, del ser. Y por supuesto que Dios tiene una parte ontológica del ser en el sentido de que pues él es amor. Entonces tiene que haber como un corazón, pero no un músculo cardíaco. Entonces, si más que está hablando de músculo cardíaco, ahí sí le doy la razón. Pero bueno, mucha gente lo cree así. En la antigüedad, en realidad, la palabra corazón iba más allá de lo que es simplemente lo que nosotros hoy conocemos por el músculo cardíaco. Pero yo entiendo completamente lo que dice Max, y sí sé que la Biblia usa antropomorfismos para Dios. Por ejemplo, Dios no tiene pies. Dios, por ejemplo, yo siempre le digo, hay algunos unicitarios que me dicen, a ver, ¿cuántos están sentados en un trono en el cielo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios, ninguno, porque en el cielo no hay ningún trono. Dios no tiene sentadera. Exactamente, Dios no tiene trono, así es. Claro. Ellos no entienden que el trono simboliza el poder, la autoridad, la majestad de Dios. Uh-huh. Exactamente. Ahí sí. ¿Alguien más quiere hablar, decir algo? A ver, un tema, lo que quieran. Sí, bendiciones, varón. Bendiciones a todos. Bendiciones. Sí, yo tengo una pequeña pregunta para Max. Sí, continúa. Adelante.
Bueno, por favor, preséntate y dis que tú crees para que él sepa, pues. bueno. ¿Y de qué se confesión entiende. cristiana pertenece también? Buenas noches, mi nombre es Daniel Lambert y yo soy cristiano evangélico. Ok. Sí, la pregunta es sobre María. Es una pregunta y una duda. ¿Cómo usted cree o piensa que María provino o vino al mundo sin ninguna clase de relación con el pecado? Está hablando de la Inmaculada Concepción. Sí, Bueno, nosotros creemos que la Santísima Virgen, Madre de Dios, fue predestinada por Dios, y eso está en el Antiguo Testamento, que ella fue predestinada por Dios, fue apartada. Por eso nosotros en el Ave María decimos Santa María, Madre de Dios, porque ella fue apartada. Algo santo es algo que es apartado, algo especial y destinado para Dios. Ella fue consagrada para Dios desde la eternidad, y algo consagrado, algo santo, consagrado exactamente para que en su santo vientre tuviera a nuestro Señor Jesucristo, no podía tener pecado, porque hubiera sido contradictorio que Jesucristo vino al mundo a vencer el pecado y nace dentro de una casa de pecado, porque el vientre de una mujer es como la casa de ese bebé. O sea, que el Cristo viene al mundo a vencer el pecado, pero nació en una casa sucia, llena de pecado. Eso hubiera sido algo contradictorio. Entonces María fue apartada, y cuando decimos apartada, fue preservada por el mismo Cristo del pecado original. María también necesitó un Salvador. Ahora, ¿de qué salvó Cristo a María? Preservándola de toda mancha de pecado original. Por eso decimos que María, la Santísima Virgen,